Un hombre interesado quiso desaparecer a su esposa por su fortuna y ella le dio una lección que jamás olvidará. En una lujosa casa de un barrio exclusivo, jardines impecables, autos brillantes y fiestas para las apariencias, Martín y Daniela eran el matrimonio envidiado por todos, pero puertas adentro la historia era otra. Daniela, empresaria exitosa, había construido su fortuna con esfuerzo antes de conocer a Martín. Él, más joven, encantador, sin patrimonio propio, había entrado a su vida con sonrisa fácil y palabras dulces. Al principio ella creyó que era amor, pero con el tiempo notó su distancia, sus ausencias, su frialdad, y él por su parte ya no disimulaba su ambición. «Todo lo que tienes algún día será mío, ¿no?», le dijo una noche, sonriendo entre copas de vino. Daniela no respondió, pero desde ese día empezó a observarlo más en silencio. Martín no quería esperar. Se había endeudado en secreto, apostando en negocios turbios, y ahora lo ahogaba la desesperación. Solo un obstáculo se interponía entre él y la fortuna: Daniela. Una tarde, en un bar discreto, se reunió con un hombre de pasado oscuro. «Necesito que desaparezca alguien, sin huellas, rápido», dijo Martín sin titubear. El otro lo miró fijo y respondió: «Eso cuesta, y no hay marcha atrás». «No lo habrá», respondió Martín, con una frialdad que ni él mismo reconocía. Mientras tanto, Daniela revisaba en su oficina unas transferencias extrañas, llamadas misteriosas y movimientos que no había autorizado. Esa noche, mientras Martín dormía profundamente, Daniela miró desde su laptop las pruebas que un investigador privado le había enviado. Fotos, audios, conversaciones, todo apuntaba a una traición premeditada. Ella no lloró, solo respiró hondo y dijo en voz baja: «Martín, vas a conocer a la verdadera mujer que tengo dentro». Días después, Daniela se fue de viaje por negocios. Martín recibió el mensaje que había estado esperando: «Todo listo, el trabajo está hecho, nadie preguntará nada». Martín, en shock, no supo cómo reaccionar. El miedo se mezclaba con el alivio. Fue a su habitación, abrió el closet y todo estaba intacto. Ni una señal de lucha, solo vacío. El teléfono sonó. «Lamento mucho lo de su esposa», dijo alguien de la policía. «Desapareció en un sitio remoto, su coche fue hallado sin ella dentro». Martín colgó, frotándose las manos, creyendo que todo estaba resuelto. Durante semanas, Martín disfrutó su supuesta viudez, asistía a reuniones fingiendo tristeza, pero ya preparaba la herencia. Todo se activaba a los 30 días de desaparición. Sin embargo, algo le incomodaba. Empezó a recibir sobres sin remitente. Dentro solo frases escritas a mano. «Nada es lo que parece. La traición se paga con miedo. ¿Ya duermes tranquilo?». Martín comenzó a perder el control. Se sentía vigilado. Miraba detrás de cada puerta. Se encerraba de noche. El lujo ya no lo hacía sentir poderoso. Lo hacía sentir atrapado. El día que iba a firmar el documento para obtener acceso total a la fortuna, una figura entró por la puerta del despacho del notario. «Buenos días, Martín», dijo una voz familiar. Él se giró, quedó paralizado. Daniela, viva, intacta, con seguridad en su mirada, colocó una carpeta sobre la mesa. «Te presento los audios de tus reuniones, las transferencias sospechosas y las amenazas por mensaje. Todo legalmente grabado. Ah, y el hombre que contrataste trabaja para mí desde antes de conocerte». Martín no pudo decir ni una palabra. La ley cayó sobre él en menos de 48 horas. Martín fue arrestado por intento de homicidio, conspiración y fraude. El juicio fue público, humillante y rápido. Daniela asistió a cada audiencia con la frente en alto, sin una lágrima. Cuando el juez leyó la sentencia, ella solo dijo al salir: «No fui la víctima, fui la lección».
La traición más grande no es la que viene de un enemigo, sino la que nace de alguien que un día te prometió amor, pero la verdadera fuerza no está en vengarse, sino en levantarse con dignidad, mirar de frente y demostrar que quien te quiere destruir solo te hizo más fuerte. Nunca subestimes el corazón de una mujer decidida, porque cuando el amor propio despierta, nadie puede detenerla.